Y hoy vamos a ver un pasaje que es, yo creo que reconocidísimo por todos. De hecho, el título que le pone aquí la Reina Valera 60 es El joven rico. Y creo que al decir el joven rico, pues ya todos sabréis de qué vamos a hablar, ¿verdad? Pero es algo interesante que se ha utilizado muchas veces este pasaje para hablar de un tema cuando realmente de lo que nos quiere hablar o de lo que nos está hablando es otro tema. Mateo capítulo 19, vamos a empezar en el verso 16 y vamos a avanzar y vamos a leer unos cuantos versos. Vamos a avanzar hasta el 26. Lo tenemos todos. Dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bueno, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en todas estas clases que llevamos hasta ahora. Primero, ¿quién está hablando? Bueno, vemos un diálogo y por lo tanto nos encontramos que la mayoría de veces el que más habla, por así decirlo, es Jesús, pero precisamente porque está respondiendo a las preguntas que lo que se denomina aquí el joven rico, lo que la Reina Valera pone del joven rico, le va haciendo a Jesús. El joven rico le va haciendo ciertas preguntas. Entonces, ¿quién habla? Está hablando Jesús con el joven rico. ¿A quién le habla? Al joven rico. Viceversa. ¿Sí? El joven rico le pregunta a Jesús, Jesús le responde al joven rico. Ahora, ¿qué más sabemos acerca, por ejemplo, de esta persona? Bueno, aquí nos dice que vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces van hablando y una de las cosas que sabemos de esta persona es que tenía muchas posesiones, porque él mismo lo dice, o lo dice la Biblia, mejor dicho, tenía muchas posesiones. Segundo, era judío. ¿Sí? Quedémonos con ese concepto también. Era judío. Y uno dice: bueno, ¿cómo lo sabes? Bueno, porque le habla acerca de los mandamientos y en el verso 22, oyendo el joven esta palabra, perdón, en el verso 20 el joven rico, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, está hablando que obviamente es alguien que ha sido educado en la ley mosaica, ¿sí? Porque es alguien judío y dice que los mandamientos los ha guardado desde su juventud. ¿En qué momento se está llevando a cabo esta conversación? ¿En qué momento se lleva a cabo? Obviamente, durante la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual significa que todavía no se había consumado su obra, lo cual significa que todavía no había gritado Tetelestai y por lo tanto todavía estaban en un tiempo de ley. Un tiempo en el que seguían viviendo bajo la ley, porque recuerda que Gálatas 4:4 nos dice que Jesús nació de una mujer, nacido bajo la ley. Por lo tanto, esta conversación se está llevando a cabo bajo el tiempo de la ley. Es verdad que Jesús viene implantando ciertos cambios, es verdad que en algunas conversaciones vemos como Jesús de repente golpea ciertos conceptos y viene avisando de que va a venir un cambio sin ningún tipo de duda, pero todavía esta conversación se está llevando a cabo bajo un tiempo de ley, porque obviamente la pregunta que el joven le hace a Jesús es: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es clara: bueno, guarda los mandamientos. Y bueno, ¿cuáles? Bueno, y Jesús empieza a decirle:
¿Esos mandamientos a qué pertenecen? Esos mandamientos pertenecen a la ley mosaica, ¿sí? O sea, estamos en un momento en el que si yo quiero heredar la vida eterna en este momento, en medio de esta conversación, lo que había que hacer era los mandamientos, cumplir los mandamientos. Entonces, aquí también respondemos de qué se está hablando. No solo en qué momento se está hablando, sino de qué se está hablando. Y, sorprendentemente, no se habla de lo que muchas veces se utiliza este pasaje para hablar, que es de economía. Déjeme decirle que el tema central aquí no es la economía. No estoy diciendo que no se toca el tema cuando Jesús le dice, bueno, vende, da las posesiones, etcétera, etcétera, y da lo que saques para ayudar a la gente. Y luego dice, qué difícil será que un rico entre. Sí, pero el tema no es el dinero, el tema es la salvación. El tema es la vida eterna. Toda la conversación empieza porque este joven le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Entonces la conversación viene de eso. Por lo tanto, vamos a hablar de la salvación. La salvación, vamos a hacer un contraste. Recuerda que dijimos que íbamos ya a llegar a un punto, y lo hacíamos en esta pregunta, en cómo veo yo, cómo veo lo que estoy leyendo bajo la luz de la obra completa de Cristo, donde aquí ya nos metíamos a hacer un contraste de temas. ¿Cómo se ve este tema antes de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se ve este tema después? Obviamente hoy no tendremos el tiempo para desarrollarlo todo, pero seguiremos en la siguiente clase. Entonces, la pregunta, estando bajo la ley, es ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta es clara, tienes que cumplir los mandamientos. Ahora, fíjate que luego este joven dice, bueno, yo todo eso lo he guardado de pequeño, lo cual no era verdad, no era cierto, porque él no ha guardado todos los mandamientos desde pequeño, porque nadie podía hacerlo. Y lo demuestra cuando él se entristece, cuando Jesús le dice que dé todo lo que tiene. ¿Sí? Porque uno de los mandamientos, ¿cuál era? No tendrás dioses ajenos. No habrá otros dioses. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios el único. Y no puede haber nadie comparable a Él ni comparado a Él. ¿Sí? Eso es uno de los mandamientos. Y de repente nos damos cuenta que para este muchacho había otro Dios. Con minúscula, obviamente. Pero había otro Dios. Entonces, lo que él dice que ha cumplido, claro, de los mandamientos que aquí salen reflejados, le dice Jesús, bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ese último punto, los demás posiblemente los había cumplido este muchacho sin ningún problema, casi seguro, pero llega un punto en el que se demuestra, por eso, fíjate qué interesante, Jesús no se pone a discutir con él. Jesús no le llama mentiroso así de frente, diciéndole, no, tú no has cumplido todos los mandamientos, lo que me está diciendo es mentira. No, Jesús lo único que hace es demostrarle que él no puede cumplir todos los mandamientos. Porque si hay algo que todos debemos tener claro y que no se nos debe olvidar nunca, querido, querida, es que bajo la ley, si queremos vivir bajo la ley, siempre nos faltará algo. Siempre. Siempre falta algo. Uno trata de dar su mejor esfuerzo, uno trata de hacer lo mejor que pueda y bajo la ley recuerda que la ley condena al mejor de nosotros. Bajo la ley siempre nos falta algo. Nunca llegamos, nunca nos alcanza. Entonces, por eso hacemos el contraste, para que veamos qué ocurría bajo la ley, pero qué ocurre bajo la gracia. Obviamente, no quiero adelantarme, pero tampoco quiero dejar la clase así en un ambiente de ley, por así decirlo. Obviamente, cuando bajo la ley siempre me falta algo. Cuando la ley siempre condena al mejor de nosotros. Cuando la ley siempre me exige más, siempre me demanda más, siempre pide más de mí, bajo la gracia Jesucristo siempre será más que suficiente. Gloria a Dios.
Bajo la gracia entendemos y comprendemos que con la obra completa de Jesucristo siempre será más que suficiente y que yo no tengo que añadirle nada. Y luego lo veremos con la Biblia, porque estoy seguro que muchos de vosotros tenéis un pasaje en mente respecto a la salvación que es clave, que es totalmente aclarador en ese sentido, que me aclara lo que estamos viendo, la gran diferencia. Pero bajo la gracia siempre, siempre, siempre nuestro Señor Jesucristo será más que suficiente. Entonces, aquí me está hablando de salvación. Es verdad que versos después, como hemos dicho, dice, vaya, qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, obviamente se le han dado también muchas interpretaciones a esto, se ha dicho de qué está hablando, de una aguja de verdad, algunos decían que no, que una aguja era una pequeña puerta, una pequeña que había... Bueno, el punto aquí es que nos está diciendo que nadie va a poder salvarse por sí mismo. Porque fíjate que después de utilizar esta expresión el propio Jesús, los discípulos se sorprenden, los discípulos se asombran. Y obviamente no entro en el tema porque no es el tema, pero mucha gente dice, no, Jesús era pobre. Y los que iban con él eran todos pobres. Pero aquí los discípulos se asustan. Los discípulos se sorprenden porque dice, se asombraron en gran manera diciendo, bueno, ¿y entonces quién va a poder ser salvo? Cuando Jesús dice, los ricos no van a poder ser salvos, que no está diciendo eso, pero dice que difícilmente un rico será salvo, los discípulos se asustan. Porque había discípulos que habían tenido sus propios negocios. Aquellos que dicen que Jesús era pobre porque no tenía dónde reposar su cabeza, pero Jesús tenía un tesorero. Y un tesorero que le robaba. ¿Tú tienes tesorero en tu casa para llevar la economía? ¿Tienes un tesorero? Porque a lo mejor alguno de vosotros sí tiene unos negocios y tienen administradores, etcétera. Pero Jesús tenía un tesorero ladrón y nadie se daba cuenta de lo que robaban. Jesús no era pobre. Jesús no fue pobre en esta tierra. Había gente que aportaba al ministerio de Jesús económicamente. Esa es la realidad. La Biblia nos habla de mujeres que aportaban al ministerio de Jesús. ¿Sí? Pero repito, ese no es el tema. ¿El tema cuál es? La salvación. Y obviamente Jesús, para tranquilizarlos en un momento, dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Nunca, jamás podremos ser salvos por nuestro propio esfuerzo. Nunca, jamás podremos heredar la vida eterna por nuestro propio esfuerzo. Y luego entraremos en otros detalles en la clase siguiente. Pero esto debe quedar claro. ¿Qué me quiere enseñar este pasaje? Que nunca voy a poder ser salvo basado en mi propio esfuerzo. Nunca, jamás. Solamente por la gracia de Dios yo voy a poder obtener mi salvación.